Bien, bienvenidos a Pizarrón en la Red. Bueno, yo creo que describir la situación de Venezuela en términos educativos en estos momentos no merece otro adjetivo que el de sorprendente, realmente. El día martes, y quedará para la historia, el día de ayer, la Asamblea Nacional fue nada más y nada menos que decretada la intervención, escúchese bien, la intervención de la Universidad Autónoma Venezolana por parte del sector oficialista de la Asamblea Nacional. No sabemos si esto se corresponde con la estrategia anunciada la semana pasada por el presidente Maduro de afianzar, de no permitir que la revolución se pierda, de ir, como dijo él, muy fuerte o muy duro para evitar que la revolución sea derrotada. Realmente es un hecho inédito en la historia de Venezuela, no inédito que se allane en la universidad, porque ya se ha producido en momentos bien grises de la historia reciente, en los últimos 50 años, recordemos el cierre por parte de Marcos Pérez Jiménez, y en el gobierno de Rafael Caldera también, pues el cierre y el allanamiento con el ejército de la Universidad Central de Venezuela. Hechos todos que han quedado tan marcados en la historia por ser especialmente significativos. Bueno, el día de ayer, el teniente Diosdado Cabello, que dirige la Asamblea Nacional en compañía de un grupo de diputados del oficialismo, se atrevieron a decretar y a razonar la intervención de las universidades. Esto realmente nos parece sumamente, aparte de inédito, sorprendente, pero también inviable, también muestra un desespero gigantesco. Parece ser que de esta asamblea, que a partir de hoy le quedan menos de 30 días en ejercicio hasta el 6 de diciembre, y que se atreva a ir contra la universidad, realmente nos parece un hecho esencial que seguramente traerá grandes repercusiones ya desde anoche, desde el día de ayer mismo, y a partir desde hoy en el mundo universitario libre, autónomo y democrático de Venezuela. Otro tema esencial que nos tiene ocupados en estos momentos del mundo educativo de Venezuela tiene que ver con el aumento sostenido de la matrícula de los colegios privados. Los decretos dados por el presidente de la República hace pocos días del incremento salarial, de duplicar el cestatique, ha hecho que sea inviable, en el mejor de los casos financieramente, la existencia del sistema educativo privado en Venezuela, que para que el gobierno se entere, el gobierno nacional, atiende cerca de el 25% de la matrícula, o sea, la cuarta parte del sistema educativo en Venezuela, en algunos casos, como educación media más aún, cerca de más de un tercio, es atendido por la educación privada. Bueno, es insostenible la educación si no se producen ajustes de la matrícula en este esquema inflacionario que han producido los anuncios dados por el gobierno, muy merecidos, por cierto, para los trabajadores, pero que impactan más aún el bolsillo de la familia venezolana. Ya se hace insostenible para muchas de estas instituciones mantenerse abiertas, y eso es algo de lo que veremos hablar en los próximos días seguramente. Y bueno, y hoy especialmente nuestro programa va a estar dedicado al tercer aspecto fundamental en este momento del mundo educativo, que es la educación media. Nuevamente, bueno, desde el mes de marzo, desde aquel mes de mayo, cuando el presidente decretó aquel aumento salarial y dejó por debajo del salario mínimo a las 4 de las 6 escalas que tienen los docentes venezolanos de educación media y educación básica, bueno, eso generó todo un revuelo. El ministro enseguida dijeron que iban a ajustar el salario, que no era posible, que era una vergüenza. Bueno, lo denunciamos por este programa ampliamente. Hubo el compromiso del gobierno de hacer una discusión inmediata de la contratación colectiva. Bueno, la sorpresa, señores, es que casi 7 meses después la situación no es la misma, no, es peor aún, porque con el reciente aumento salarial que entró en vigencia el 1 de noviembre, pues nuevamente 4 escalas salariales de los docentes de educación media quedan por debajo, aunque el presidente haya vuelto a anunciar verbalmente que se va a ese ajuste también a los maestros, pues sigue sin discutirse las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Hoy tenemos el privilegio, nos acompaña en el estudio la profesora Raquel Figueroa, dirigente gremial del Colegio de Profesores de Venezuela. Y bueno, profesora, queríamos abordar, entender un poco para el país y para la gente que nos ve fuera del país,
¿Cómo es eso que un docente en Venezuela gana menos de $10? Una maestra que atiende los niños, que atiende el futuro del país, mediodía, todos los días, de lunes a viernes, gana menos de $10. ¿Eso cómo es posible, profesora? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, en principio, Robert, gracias por este espacio que le dan a la educación, ¿no? El inicio que señalaste en este programa tiene que ver precisamente con la defensa de la democracia. O sea, aquí atentar contra la universidad es atentar contra la educación. Y en este momento también se une la desprofesionalización de la carrera docente, el debilitamiento del sistema educativo, y eso indudablemente es atentar también contra la democracia. La eliminación o el debilitamiento de la libertad de cátedra en las aulas de nuestros maestros y profesores, eso es atentar contra la democracia. Y lo que ayer en la noche hizo esta Asamblea Nacional con su presidente, bueno, precisamente es más que atentar contra la democracia. Yo creo que ese es el primer elemento, Robert, de nuestra conversación, ¿no? Lo que tiene que ver con el conflicto de los educadores adscritos al Ministerio de Educación y a la vez los que están adscritos a las gobernaciones y a los estados que sufren la misma crisis salarial, ¿no? O sea, estamos en un momento en que los educadores estamos exigiendo una dignificación de la carrera docente. ¿Por qué decimos dignificación de la carrera docente? Porque el salario, este gobierno desde que inició, desde el año 2000, los educadores del magisterio hemos estado disminuyendo nuestro salario. Es decir, ha ido hacia la igualdad de empoderarse en la pobreza el salario de los docentes y de los maestros venezolanos. Tú mismo lo señalaste, el indicador más grave que señala pues nuestra realidad y nuestra crisis salarial es precisamente el indicador de la comparación con el salario en bolívar del docente venezolano en comparación con el dólar. Es decir, que si hacemos una comparación, el salario no es absolutamente nada. Es decir, el maestro venezolano no estamos ganando nada. O sea, son 30 centavos de dólar. O sea, hay organismos internacionales que establecen que cualquier persona que devengue, que tenga diario menos de $1, está en el estado de pobreza. Pero si los docentes entonces con su trabajo y su esfuerzo, lo que ganan es menos de 30 centavos de dólar al día, o sea, ¿cómo subsiste un ser humano? No hablemos solo de un profesional, de un maestro que tiene la tarea más elevada que puede tener persona alguna en una sociedad. Eso es lo que la revolución bolivariana le ha hecho entonces al magisterio venezolano. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Porque el gobierno anuncia frecuentemente que hay un milagro educativo, que se ha reivindicado al maestro. O sea, ¿qué tan cierto es? ¿Qué distancia hay entre la propaganda que se ha posicionado en América Latina y en el mundo sobre el milagro educativo y la realidad, profesora? O sea, aparte de eso, o sea, aparte de ese salario miserable que el docente ya gana, que son menos de 30 centavos de dólar al día, una maestra, o sea, ¿con qué otra cosa tiene que lidiar el maestro venezolano? O sea, por lo menos tiene buenas condiciones, tiene unas aulas bien servidas, los muchachos tienen comedor, tienen biblioteca, o ¿qué más? O sea, ¿qué más hay detrás de toda esta situación de precariedad? Fíjate, lo primero que hay que aclarar es que estamos ante una estafa en la política de lo que este gobierno ha denominado la educación bolivariana. Es una estafa, y decimos que es una estafa porque está centrada específicamente en la retórica
en la retórica, en la propaganda para desmentir la verdadera realidad del docente. El indicador, un indicador. Ellos hablan de calidad educativa, Robert, tú lo sabes. O sea, que el elemento para medir en un estado que hay calidad educativa, hay que analizar las condiciones del perfil del docente y las condiciones salariales y las condiciones de trabajo de un docente. De allí se mide si hay calidad educativa, no. En este caso, en Venezuela, no hay calidad educativa. La calidad educativa se ha quedado en la retórica, porque el docente es la profesión donde está mal pagado, y no solamente mal pagado, sino que se ha disminuido su condición profesional, ha disminuido su jerarquía, la categoría. Ya el profesional docente en Venezuela es de segunda, es de tercera, es cualquier trabajador, es cualquier trabajador. Sí, tú mismo lo has señalado, tú eres profesor, profesor universitario, nada menos que la universidad más grande de Lopel, que llegó a ser grande. Ahora no es grande porque nuestros muchachos cuando salen de las universidades no quieren estudiar la carrera de ser docente. Y bueno, se entiende porque el Estado no atiende y no tiene una política de Estado para profundizar y estimular a que esa carrera, se profundice en nuestro país. Ahora, el gobierno también había señalado en algún momento, bueno, que el contrato se estaba discutiendo. ¿Qué hay de cierto? O sea, porque sin un contrato colectivo, que no es un simple aumento de 10 bolívares más, de 20 bolívares más, o vamos a equipararte para que no quedes por debajo del salario mínimo, porque eso se ve muy mal, parece. O sea, que es un problema de apariencia, no es un problema de vida ni de respeto a la educación. Pero más allá de eso, o sea, en un contrato colectivo hay un conjunto de elementos importantes, fundamentales. O sea, la seguridad social del docente, la posibilidad de que él adquiera una vivienda, un vehículo, de que su familia pueda ser protegida, bueno, con sus ingresos, aunque nunca nadie que quiera ser docente en ningún país del mundo aspira a hacerse rico. Yo creo que eso está claro. Aspira a servir. Pero claro, con todo eso debería por lo menos alcanzar. O sea, ¿cómo está esa situación? Sabemos, por ejemplo, que en el caso del IPASME, intervenido también desde hace más de 15 años, ahora es el IPASME de todo, pero lo pagan los docentes. O sea, los préstamos, de verdad, ¿cómo está funcionando eso? Porque, bueno, el gobierno también señala en su discurso que, bueno, que hay un salario social. ¿De verdad hay un salario social en este momento? ¿O eso también forma parte, como dice usted, profesora, de la retórica, de simplemente una propaganda, una campaña? Ese salario social se materializa. Un profesor puede tener casa, puede tener carro, puede viajar. Si un hijo se le enferma, puede llevarlo a una clínica. Fíjate, Robert, lo interesante, ¿no? Tú has señalado el salario social, ¿no? Y eso es una mentira. Ante la crisis económica que hay, la categoría que utiliza el gobierno es llevar el salario mínimo, el salario base, a un contenido social. Pero ese contenido social lo ha llevado es un salario mínimo. Esa es la visión política del salario social del gobierno, en este caso para los docentes adscritos al Ministerio de Educación. Fíjate, desde el 18 de octubre el magisterio venezolano tiene un contrato vencido. Un contrato vencido que de paso quedó con un 70% de sus cláusulas vencidas, 17 de octubre del 2014. 2014. De 2015. Del 2015. Reciente. Yeah. Estamos hablando de la 7ª convención colectiva. Esa 7ª convención colectiva, el patrono incumplió un 77%. De ese 77% están todos los beneficios que tienen que ver con la seguridad social, incluyendo el IPASME. La realidad actual del IPASME es que el magisterio y su familia no tenemos el IPASME. La gran mayoría de los IPASME regionales tienen sus puertas cerradas. ¿Por qué tienen sus puertas cerradas? Porque no hay medicamento, porque no hay servicio,
no hay política de seguridad social, indudablemente pues hay una violación del incumplimiento de esta séptima convención colectiva. Significa que esta nueva convención colectiva está sobre la base de un incumplimiento de la anterior. De la anterior. O sea, profesora, y viéndolo desde este punto de vista, para que nuestros amigos de América Latina convertirle las cosas en dólares. Sí. En este momento, hace pocos días, se reveló que la canasta alimentaria, o sea, lo mínimo, la canasta básica mínima para poder vivir en este país, está en el orden de los cerca de 100.000 bolívares. Esto transformado en dólares viene siendo unos 150, casi 170 dólares, depende del cambio que se use. Algo así, sí. Si usamos el cambio verdadero o el cambio del que no podemos hablar, pero que todo el mundo sabe cuál es, ¿verdad? O usamos el cambio del gobierno, ¿ok? Después pueden ser 300 dólares. Significa que si un maestro gana 10 dólares, tendría que ganar 15 veces más para poder cubrir solo las necesidades de alimentación y las necesidades básicas de su familia. ¿Qué movilizaciones ha hecho el magisterio? Porque nosotros hemos visto con atención que el magisterio ha reaccionado. Vimos la semana pasada que se movilizaron en muchos estados de Venezuela, que bueno, a pesar del miedo, a pesar del maltrato, a pesar de las amenazas, hay un magisterio despertando, hay un magisterio que salió a la calle, que salió a protestar. Inmediatamente ese mismo día el presidente Maduro dijo que le iba a dar el 30% de aumento también a ellos. Pues así como que, bueno, quédense tranquilos, que el 30% también es para ustedes. O sea, ¿qué se prevé en los próximos días y a qué llamaría usted ya para ir pensando, bueno, en lo que vamos a ver en los próximos días en el magisterio? El salario del maestro tiene un déficit en comparación con la canasta básica en este momento, es un déficit del 81.1%. O sea, ahí lo decimos todo. Esa cantidad lo dice todo. Para poder cubrir ese déficit, nosotros estamos exigiendo que esté en relación al costo de la canasta básica. Es decir, que nosotros, el maestro venezolano, necesita en este momento 11 salarios mínimos para poder llegar a cubrir esa canasta básica, nada más la canasta básica. Se habla de salario vital ya. Eso es importante que mucha gente lo sepa, porque el gobierno nacional a veces dice, no, aumentamos el 100, aumentamos el 200, pero en una economía cuya inflación en este momento puede estar calculada por el propio gobierno en cerca de 200%, ¿verdad? Sí. ¿Qué mensaje nosotros le daríamos ahora al gobierno nacional y a los maestros como conclusión? O sea, ¿qué aspiraríamos nosotros de la movilización de los maestros, del magisterio, de los padres y representantes para los próximos días, profesora? Como un llamado de reflexión, como un llamado de atención a lo que viene. Pues sí, tenemos varias semanas con un plan de acción, un plan de movilización en defensa de la contratación colectiva y que por la vía de esta nueva convención colectiva nosotros podamos rescatar la dignificación de la carrera docente con un salario decente, con un salario digno. En este sentido, nosotros estamos organizando para mañana jueves 5 en todo el país una gran protesta nacional, un paro de 24 horas, acciones en las zonas educativas, en la Inspectoría Nacional del Trabajo, que mañana, por cierto, se instala la mesa de negociación. En ese sentido, pues, va nuestro llamado al gobierno a que cumpla su palabra, no solo de instalar la mesa de negociación para la discusión de contrato colectivo, sino que antes que finalice este año 2015, el magisterio venezolano pueda tener un salario digno en correspondencia con nuestro derecho humano. Y un llamado al gobierno es que desarrolle los derechos humanos. De lo contrario, entonces estará fuera del sentido democrático. Bien, profesora, nosotros desde este espacio queremos decirle que, bueno, que siempre será un espacio para el debate, para la educación. Llamamos igualmente al Gobierno Nacional a la reflexión. O sea, lo que se está destruyendo es el patrimonio y el futuro de Venezuela. Si usted destruye la educación, destruye el futuro de Venezuela. Y eso creo que a ningún proyecto político, a ningún venezolano en su sano juicio le puede servir. Muchas gracias.